el DMA, que se conoce como un elemento que nos permite un acceso directo a memoria. Esto significa que tenemos la posibilidad de mandar información a memoria sin que tenga que pasar por el procesador. Es decir, normalmente cuando nosotros queremos tomar información, digamos, del ADC de manera consecutiva, los quiero llevar a la memoria. Regularmente esto lo hacemos tomando el valor del registro del ADC y luego a través de los propios registros del procesador entran a los registros internos y de ahí los pasamos a la memoria. Entonces, pues esto le quita tiempo de proceso al microcontrolador. El microcontrolador podría estar haciendo otras actividades en vez de solo trasladar la información. Bueno, el objetivo del DMA es precisamente descargar las tareas del procesador en ese trabajo y esta unidad por sí sola se encargaría entonces de estar tomando la información de determinado periférico a la memoria. Pero también funciona en sentido contrario, también de la memoria podríamos llevarlo a determinado dispositivo. En este ejercicio vamos a combinarlo, como lo comentábamos, con la USAR, de tal suerte que el ejercicio previo de la USAR pues ya debe de estar funcionando para solamente activar el DMA. Bien, ¿qué es lo que hay que manejar en cuestión de información acerca de este dispositivo? Bueno, primero entender que tiene, igual que el resto de los dispositivos, una ubicación en particular que también necesita una señal de reloj para funcionar y que requiere obviamente una configuración. Esta configuración nos va a permitir establecer de qué tamaño son los datos, establecer el acceso que tendremos a ellos y el comportamiento de cómo iremos tomando la información. Ahorita entenderemos esto con respecto a los modos y el funcionamiento. Bueno, como pueden observar en el primer punto, nos marca que en este caso la arquitectura está conectada directamente al bus AHB y que esto es lo que nos va a permitir prácticamente accesar a la memoria. Y bueno, él puede funcionar como maestro, es decir, puede ser el dispositivo que lleve el control o puede resultar ser esclavo, en este caso el dispositivo que simplemente está funcionando de acuerdo a las especificaciones del dispositivo que está llevando el control, ¿sí? Podemos manejar ráfagas de 8 bits, que es como se les conoce por aquí, y tiene hasta 8 canales aproximadamente para manejar lo que es el stream o las ráfagas. Se pueden manejar hasta 4 palabras de profundidad, es decir, puedo tener 4 palabras almacenadas antes de que pasen a la memoria. Esto a manera de buffer, son buffers tipo FIFO, que en este caso el primero que entra es el primero en salir, que es el comportamiento que esperaríamos. Es decir, el dato que yo estoy enviando ya debe de estar inmediatamente después en la memoria, ¿sí? Obviamente, como lo menciona aquí, hay un buffer previo. Quiere decir que hay unos registros que almacenan temporalmente los datos antes de acomodarlos por ahí en la memoria. Bien, hay diferentes modalidades. En este caso se establece el modo FIFO y bueno, se le conoce como un cuarto, un medio, 3/4 o el buffer completo en cuestión de usabilidad para manejar la información al interior de este buffer. Y por supuesto también manejamos la información de manera directa, es decir, donde no utilizamos el buffer, simplemente dato que entra voy a utilizar los ejemplos ADC o USAR, el dato que entra directo a la memoria, sin buffer. También se pueden manejar peticiones de interrupción para el DMA, para poder trabajar de una manera más síncrona y menos dependiente de otros elementos. Podemos obviamente configurar el dispositivo para que funcione a través de algunos de los canales y sea conexión del periférico a la memoria o de la memoria al periférico. Pero también se puede hacer una transferencia de memoria a memoria. Es decir, puedo utilizar el DMA para colocar datos que ya tengo en cierta ubicación de memoria y llevármelos a una ubicación nueva. ¿Cuál será el funcionamiento del propósito? Pues esto en algún momento ustedes lo decidirán dependiendo del tipo de proceso que requieran.
como en algún momento manifestaba, una de las aplicaciones que se pueden usar aquí es tomar, por ejemplo, información, digamos, de voz a través de un micrófono, algún amplificador y luego al ADC. Esta información la digitalizamos y probablemente nos interese hacer por ahí algún trabajo de ecualización, algún trabajo de filtrado, probablemente cambiarle un poco la frecuencia a la voz, no lo sé. Ese es un procesamiento matemático que seguramente requeriremos. Aquí, por ejemplo, podríamos estar almacenando toda esa información en la memoria y en esa misma memoria estar haciendo la operación con estos datos. Es decir, todo el proceso matemático requerido para hacer estas tareas. Obviamente necesitaríamos trabajarla con un método similar al de buffer circular, en donde los datos los voy acumulando y luego voy haciendo operaciones con ellos. Conforme van llegando los demás, espero, una vez que ya estén establecidos, sigo con los nuevos datos. Si de alguna manera siento que esto puede modificar mucho la información y necesito hacer una copia de la información y sobre la copia hacer la operación, pues es justo el punto al que nos referimos aquí con el que podamos hacer la transferencia de memoria a memoria, ¿sí? Tenemos también dos canales tipo buffer para poder manejar la información, lo cual pues nos abre también otro tipo de posibilidades. Y también podemos establecer ahí prioridades con el DMA. Podemos manejar algún dispositivo que haga el disparo para poder empezar a enviar las ráfagas directamente al DMA. Y bueno, puedo establecer un control de flujo hacia el DMA. Son algunas de las características que vamos a poder manejar aquí. También puedo estar controlando la longitud del dato. Podríamos manejar, por ejemplo, la información en bytes, en medias palabras o en palabras completas. Aquí entendiendo que una palabra es de 32 bits, por supuesto, media palabra serían 16 y un byte, pues 8 bits de información. Entonces, dependiendo del tamaño del dato que nos interese, también es parte de la configuración que podemos nosotros manejar. El diagrama bloques funcional del DMA lo estamos viendo aquí en la figura 32. En este caso podemos observar que tenemos tres líneas gruesas del lado derecho, una donde se maneja el puerto a memoria, otro el puerto a los periféricos y otro lo que sería el puerto de programación, que serían los tres buses, las tres posibilidades que tenemos ahí para manejar dicha información. Tenemos, como pueden observar, un grupo de registros FIFO, donde tengo 8 canales y donde puedo manejar estas ráfagas de información para poder intercambiar la información de un buffer hacia el otro. Como pueden observar, en este caso tenemos multiplexores que están etiquetados aquí como HB Master en ambos casos, tanto arriba como abajo. Y tenemos un bloque hacia la izquierda después de los registros FIFO, que este bloque aparece aquí como árbitro. Este es el que se va a encargar de controlar precisamente cuál es el stream que voy a utilizar. Obviamente automáticamente estaría seleccionando los registros FIFO si es que es de mi interés utilizarlos, y si no, acuérdense que el puente es directo. ¿De acuerdo? Entonces esto me permitirá escoger cada uno de los canales de stream para poder manejar la información. Prácticamente es el controlador. Y bueno, este mismo árbitro también nos permite manipular del lado del controlador del DMA cuál sería el canal por el cual quiero tomar la información. Y bueno, sería parte del hardware que tenemos de manera interna, y con esto pues nos ayudamos prácticamente a hacer toda la comunicación, ¿sí? Entonces aquí tenemos el bloque funcional en la figura 32 y a continuación tenemos otra figura que en este caso aborda la otra familia o subfamilia del microcontrolador. Vamos aquí a la figura 34, que es la que corresponde a la familia del micro que estamos nosotros usando. Aquí, por ejemplo, nos muestra un sistema donde se están utilizando dos DMA con
el microcontrolador. Y bueno, cada una de las líneas que vemos ahí son las posibilidades de conexión que tenemos, tanto del DMA1 con el DMA2 y los diferentes periféricos. Prácticamente con lo que estamos viendo aquí, pues creo que nos queda clarísimo que podemos conectarnos con todo nuestro hardware. Pueden observar, por ejemplo, el grupo de líneas azules que están en el diagrama, que salen del DMA2 hacia lo que viene siendo el puerto de memoria, y este puerto de memoria comunica directamente con la memoria flash, y tenemos solamente el bus de datos. El que sí está conectado es el bloque de memoria RAM, donde tenemos 112K, otro bloque que sería el de 16K y otro bloque de 64K, ¿sí? Y obviamente con cualquier periférico HB1 conectado a él, al puente donde tenemos el AHB, que es el APB, y que esto deriva al APB2, que nos da otro grupo de periféricos, por supuesto al APB1, donde tenemos otro grupo de periféricos, y tenemos el AHB2, donde hay otro grupo de periféricos, y finalmente podemos también comunicarnos con lo que sería la memoria externa, que sería a través del protocolo FMC, donde podríamos comunicarnos con estas memorias. Son algunas de las posibilidades que nos da en cuestión de memoria. Obviamente en la parte que tienen los periféricos, si ustedes observan, son los mismos puntos en azul que tenemos en algunos casos, más algunos periféricos en particular. Si vemos en DMA1, tenemos las mismas capacidades de conexión, así es de que podría utilizar incluso 2 DMA para poder estar manejando la información. Quiere decir que podría yo tener en un caso el ADC, donde pudiera estar mandando la información a la memoria, y en otro caso la USAR, donde estoy recibiendo información. Entonces tendría 2 dispositivos tomando el control para manejar la información y alojarla directamente en memoria. Aquí lo importante es tener control de dónde estoy dejando la información en cuestión de región de memoria, ¿verdad? Que serían algunos pues de los puntos importantes. Prácticamente tenemos conexión hacia todos los dispositivos. Obviamente podemos observar que tenemos una unidad por aquí interna, que es el DMA request, que es básicamente el que nos está solicitando la petición para habilitar la comunicación directamente con el DMA, y esto provendrá de alguno de los periféricos de los diferentes buses que tenemos por ahí a la mano en la arquitectura. Entonces son algunos de los puntos que vale la pena revisar. Tenemos en el siguiente punto, que es el 10.3.2, lo que serían cómo se manejan las transacciones directamente con el DMA, qué tipo de datos son los que estaríamos manejando en esta parte, ¿verdad? Principalmente. Y a continuación vendrían los canales de selección, a través de qué canal voy a manejar el stream. Pueden observar que tengo 8 canales y tengo también 8 streams, entonces ahí tengo una combinación muy interesante de opciones para poder trabajar con el DMA. Aquí será también muy importante ubicar la tabla 42, donde se muestra el mapeo de las peticiones para DMA y qué puedo conectar con qué tipo de canales. Entonces, por ejemplo, si revisamos el canal 0, podemos observar que tengo ahí los 8 streams, que serían los 8 canales internos a través de los cuales voy a manejar los datos, que propiamente les llaman por ahí ráfagas. Y en este caso podemos observar que en el stream 0 tenemos la conexión con el SPI 3. En el stream 1 no tengo ninguna posibilidad. En el stream 2 con el SPI 3 RX, que sería lo mismo que en el stream 0. Revisamos el stream 3 y ahí tengo la posibilidad de conectarme con el SPI 2 en la parte de recepción. En el stream 4 el SPI 2, transmisión. Stream 5, SPI 3, transmisión. Stream 7, SPI 3, transmisión. Quiere decir entonces que si a mí me interesa, por ejemplo,
conectar, digamos, la USART 3, tendría que estar buscando aquí en la tablita cuál es el canal y cuál es el stream que puedo utilizar para poder manejar el USART 3. Y si me interesa, por ejemplo, la parte de la recepción, voy a encontrar que sería el canal 4, el stream 1. Si es lo que me interesa a mí la transmisión, sería el mismo canal 4, pero con el stream 3. ¿Sí? De esa manera vamos a ubicar aquí en el mapa cuáles serían nuestras posibilidades de conexión. De una manera similar a lo que hicimos ya en el caso de la ADC y de la USA, donde tenemos que ubicar cuáles son las funciones alternas, cómo voy a utilizar la conexión con estos multiplexores, que al fin es lo que estamos observando en la figura previa. Y bueno, con la ayuda de esta tabla definimos cuáles son las opciones que yo tengo. ¿Sí? Bien. Eso sería para el DMA1. Si lo que necesito es otro dispositivo, pues necesito revisar si está en el DMA1 o está en el DMA2 para poder tener la posibilidad de conexión. Por ejemplo, en este caso, aquí podrán observar que está conectado nuestro ADC1 en el DMA2. ¿Sí? Si revisamos la tabla anterior y la volvemos a acomodar, ustedes pueden buscar, por ejemplo, ahí el ADC y seguramente no lo van a encontrar. Checamos en la parte baja y solamente tenemos el DAC. ¿Sí? Así es de que nuestro ADC1 está conectado al DMA2. Así es de que no hay otra. Tendré que usar el DMA2, ¿de acuerdo? Y tengo la ráfaga, por ejemplo, en el stream 0, en el stream 4, que serían mis posibilidades para la ADC1. En caso de que tenga ADC2 y ADC3, pues es el canal 1 y canal 2, ráfagas en el stream 0, stream 1, stream 2 y stream 3 respectivamente. ¿Sí? Entonces esa sería la forma de ubicar cuáles son los dispositivos, tanto DMA1 o DMA2, que yo puedo utilizar, qué canal y qué stream. Como ya lo habíamos mencionado en el diagrama a bloques, tenemos la posibilidad de establecer conexión de periférico a memoria, de memoria a periférico y de memoria a memoria. Aquí lo que estamos observando en la tabla 44 básicamente son las direcciones destino que se utilizan para manejar esta información, así como las direcciones fuente, es decir, de dónde proviene la información y hacia dónde irá. Y bueno, se plantean en los siguientes subtemas cómo se establecen los modos de comunicación de periférico a memoria. Y tenemos, por ejemplo, en la figura 36, un diagramita que nos explica esta situación. Como podemos observar, tendríamos nosotros el periférico fuente. Este enviaría una señal de petición al controlador, en este caso al árbitro, que se va a encargar de controlar el puerto del periférico que funcionará como entrada y el puerto de memoria que funcionará como salida. En este caso, la fuente viene a través de cualquier periférico y ya mencionábamos ejemplos ADC, USA. Tomaríamos la información y tendríamos aquí la opción de manejar directamente el uso de los buffers y con qué profundidad. Si necesitamos la configuración FIFO de los registros para el buffer o si vamos a hacer una comunicación directa, y en este caso estaríamos enviando la información al otro puerto que se encargará de colocar la información en una dirección de memoria especificada por nosotros a través de la propia programación. Básicamente esa es la idea en cuanto al diagrama que vemos aquí. Y luego tendríamos la comunicación de memoria periférico, obviamente el sentido es al revés. Y aquí estaríamos tomando la información de memoria hacia alguno de los periféricos. Aquí en este caso, por supuesto, tendrá que ser un periférico el cual pueda recibir información, como es el caso de la USA o como es el caso del DAC. Y en el caso de memoria a memoria, pues es simplemente establecer una memoria a partir de la cual yo voy a copiar la información y el destino, una dirección específica donde iré a depositarla. Para poder tener un control de las direcciones se necesita utilizar un puntero, el cual estará incrementando
las direcciones de memoria, que funciona de una manera pues ya conocida por todos ustedes, ¿no? Creo que el uso de punteros no es mayor problema. Existe otra configuración que es modo circular, utilizando los buffers. Esto es muy similar al buffer circular que utilizamos ahí para el dibujado de la figura isométrica, solo que aquí lo podemos trabajar también con el hardware. Tenemos una posibilidad de utilizar el modo de doble buffer, en donde estaríamos combinando el uso del DMA y DMA2. En esos casos es importante también establecer el tipo de comunicación. Pueden observar que en este caso es de periférico a memoria y de memoria a periférico, ¿sí? Y no hay combinación de memoria a memoria en esta modalidad, para que lo tengan en cuenta. En cuestión de del tamaño del dato y el paquete de información que se va a mandar, es importante también establecer la programación. También aquí se manifiesta el endianness, que nos permitirá manejar ya sea Big Endian o Little Endian, según sea el caso, en cuestión del almacenamiento de la información. Viene una tablita en donde pues es un caso especial donde vamos a manejar los puertos AHB contra los periféricos, el tamaño del dato, la transferencia de memoria, el tipo de puerto que se va a manejar y bueno, en este caso estableceremos aquí las direcciones del puerto, tanto destino como en fuente, y los tamaños obviamente de la información. Vamos a establecer dentro del ejercicio que estoy por mostrarles en unos minutos más lo que sería una de las transferencias o de las modalidades de operación más simples, para que entendamos de la forma más básica cómo opera este dispositivo, que sería una de las condiciones que nos muestra aquí el punto 10.3.11, en donde se explica justo las transferencias simples, ¿sí? Y sobre esto, bueno, pues podemos ver el mundo de posibilidades que nos da completamente el hardware. A continuación vemos la estructura de los registros FIFO. En este caso nos muestra el comportamiento de los registros. Aquí estaríamos observando, si voy a utilizarlos en los registros FIFO, cómo se almacenaría la información. Cuando lo hago por ejemplo, por palabras o por medias palabras, los registros se dividen de diferentes formas para poder almacenar los datos. Cuando estamos hablando de palabras, recuerden que estamos hablando de 32 bits. Medias palabras, estamos hablando de 16. Y cuando estamos hablando de bytes, pues obviamente nos referimos a 8 bits de datos. Y así es como estaríamos guardando nosotros la información en estos registros. Como pueden observar, aquí se manifiesta cada uno de los formatos. Ahí tendríamos una palabra, aquí tendríamos media palabra, dividida por supuesto en bytes, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en cada cuadrito. Y por ejemplo, aquí tendríamos medias palabras, donde tengo la palabra completa, pero está dividida en dos partes. Ahí tengo medias palabras. Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Todo esto también depende de cómo queramos ir almacenando la información dentro de los registros y tomándola para almacenarla en memoria, si es el caso. En la tabla 48 se explican algunas de estas funcionalidades para que ustedes con calma lo puedan documentar a través de la información. Es algo realmente sencillo lo que ustedes van a poder observar aquí. Es simplemente si en el registro FIFO tomo un cuarto, estoy refiriéndome a un solo registro para guardar el tamaño de la información. Quiere decir que tomo el dato, digamos, del ADC, lo almaceno en el registro FIFO y luego este va a parar a la memoria. Ya vendrá otro dato del ADC y luego viene al FIFO y luego a la memoria. ¿Sí? Podemos hacer ese movimiento. O puedo utilizar 4 registros FIFO y guardar ahí 4 datos y luego llevarlos directamente a la memoria. Esto tiene que ver también con las diferentes características que yo quiera manejar en cuestión de información con respecto a los dispositivos.
y podría estar enviando incluso paquetes completos de los registros directamente a memoria, ¿sí? Entonces ustedes ya definirán el tipo de comportamiento que requieren para este tipo de configuraciones. Los registros FIFO también se les puede borrar la información en algún momento. Esto es a lo que se conoce aquí como flush. Podemos desahogar estos registros y dejar que llegue información nueva. Es como borrar y volver a comenzar. En el modo directo, obviamente los registros FIFO no se utilizan. Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, hacemos una transferencia directa. También se puede detener la transferencia del DMA en el momento que ustedes lo requieran, y todo esto obviamente utilizaremos un controlador para poderlo trabajar. Ya lo vimos, es el famoso árbitro que tenemos ahí en el diagrama bloques. Entonces son algunos de los comportamientos que puede tener en cuestión de configuración el DMA. En la tabla 49 observamos diferentes posibilidades dependiendo si el dispositivo está configurado para manejar transferencias del periférico a memoria, del memoria a periférico o de memoria a memoria. En el caso del ejercicio que nosotros vamos a manejar, estaremos tomando información de memoria y la mandaremos directamente al user. Entonces, en este caso, iría de memoria a periférico, que sería la configuración que adoptaríamos. Y bueno, junto con todo lo anterior, también se pueden manejar algunas banderas para manejar lo que serían la transferencia de errores por algún comportamiento errático en cuestión de velocidades, en cuestión de periféricos, que también podemos tener ahí algún problema en el envío de la información. Por supuesto que en esto también se pueden manejar interrupciones y es otra configuración factible que se le puede dar al manejo con el DMA. Y bueno, finalmente tenemos aquí lo que son los registros. Como se dan cuenta, es muchísima información. Son aproximadamente 23, 24 páginas de información acerca de cómo puede operar el DMA, ¿sí? Y obviamente la información que tiene que ver con los registros y cada uno de los bits que hay que modificar y configurar para poder lograr la operación. Bien, el objetivo en este caso del ejercicio es que ustedes puedan entender rápidamente cómo utilizar el DMA con un ejercicio muy sencillo. Se van a dar cuenta que la configuración puede reducirse bastante. Entonces, en cuestión de headers o de bibliotecas, prácticamente tenemos los mismos elementos. Aquí estamos observando, por supuesto, que dejamos el ADC. El ejercicio continúa por si después le queremos utilizar también con el DMA. Ya habíamos hablado del par de archivos de inicialización, .h, .c para inicialización de puertos, para el LSD, para el ADC, por supuesto para la USAR, y bueno, también tendremos aquí lo propio para el DMA. Por supuesto no podemos olvidar el manejo de las interrupciones, y bueno, como estamos usando el printf, también necesitaremos el stdio. Y bueno, aquí estamos viendo algunas de las configuraciones previas del ADC. Finalmente tenemos las funciones para inicializar los puertos, el LSD, la USAR y el DMA, que es el orden en el que trabajamos. Dentro del while solamente tendremos la indicación de la línea donde queremos colocar el texto en pantalla y el color que estamos manejando, la colocación del carácter que se envíe hacia nuestra tarjeta y la colocaremos directamente en pantalla. Tenemos la configuración previa donde nosotros estaríamos mandando una H hacia algún dispositivo, ¿verdad? Pueden observar que esto lo hacemos cada 2 segundos, que estamos monitoreando por aquí la bandera de transmisión, ¿verdad? Si ya se transmitió. En el caso de que sí, bueno, eso nos permite a nosotros volver a transmitir, en este caso la H. Tenemos la posibilidad de habilitar entonces la transmisión una vez que mandamos por primera vez la H, y posteriormente habilitamos ya la petición de interrupción en el DMA. Aquí lo estamos haciendo con esta instrucción. Y obviamente hay que indicarle cuál es el dispositivo que voy a utilizar. En este caso manejaremos el DMA2.
el stream 7 y hacemos la habilitación y prácticamente después de esto lo metemos en un while para que esté colocando solamente lo que se recibió por ahí en el user directamente en la pantalla, ¿sí? Son algunos de los puntos que están en esta parte del código. Extras, prácticamente tenemos estas líneas que son las que hacen finalmente la activación de la comunicación con el DMA. Y bueno, en cuestión del manejo de las interrupciones, que es otro punto a revisar, en este caso vamos a encontrar que no hay una interrupción diferente, pues en cuestión del ADC es exactamente lo que teníamos previamente, y en cuestión de la USA, pues si manejamos la interrupción para la recepción, es exactamente el mismo caso que el ejemplo anterior. El hecho de que esté utilizando el DMA no provoca ningún cambio en el manejo de las interrupciones. Así es de que nuestro ejercicio hasta este punto es exactamente igual que el previo. En cuestión de los puertos, tenemos que revisar si aquí también tenemos algún cambio, lo cual nos debe llevar rápidamente a la conclusión de que no, porque estamos utilizando simplemente el user para transmitir y recibir, y esta configuración ya se había hecho previamente. El hecho de la utilización del DMA no requiere manejo de pines externos, no de manera directa, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos la selección de la user para usarlo como función alterna para el caso de la terminal 9 y 10, que son de transmisión y recepción, con las que estamos conectando directamente la user. Y por supuesto la configuración del puerto para indicar que una terminal es entrada y la otra será salida, ¿verdad? Sin mayor problema. Y también aquí no tenemos nada extra en cuestión de esas configuraciones. Y bueno, en el caso del user, también para recordar, en esta configuración que se manejó en el user.c, tenemos exactamente la misma información. También no hay nada añadido de código, es exactamente igual que en el ejemplo anterior. La configuración la tenemos a 9600 bits por segundo, 8 bits de datos, un bit de parada, no hay bit de paridad y no hay control de flujo, ¿sí? Que es prácticamente la característica que le estamos dando en cuestión de la comunicación. Por supuesto, estamos usando el user 1, ¿de acuerdo? Y obviamente manejamos la interrupción, que es la parte final aquí de la función. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es, si decidimos que vamos a usar la user 1, tenemos que revisar si voy a utilizar la terminal RX o voy a usar la terminal TX. En este caso, nuestro propósito es transmitir. Quiere decir que tomaremos información de la memoria y la llevaremos a la user para que sea transmitida a través de la terminal TX. Por lo tanto, tengo que buscar esa configuración primero en la hoja de datos, en la tablita que tiene que ver con DMA1, DMA2, para saber en dónde está ubicado y cuál es el dispositivo que voy a trabajar. Entonces, aquí en esta tabla, que es la tabla 43, tendría que ubicar el user 1, lo estamos checando por aquí en el stream 7, es la parte de la transmisión, que es lo que yo quiero hacer. Si quisiera hacer la recepción, puedo hacerlo también a través del stream 5, con esta misma user. Pero también puedo usar para la recepción, en este caso, el stream 2. Así es de que tenemos esas posibilidades en cuestión del user 1. Si revisáramos, por ejemplo, el DMA1, también ahí podemos buscar la user 1. En esta parte final, en la tabla 42, no aparece el user 1. Vamos a revisar en la tabla previa y seguramente no lo vamos a encontrar. Así es de que no tenemos más opciones que utilizar el DMA2, ¿de acuerdo? Y por lo tanto será DMA2, canal 4, como ya lo señalamos. Y en este caso, para la transmisión, vamos a utilizar el stream 7. Nos vamos ahora a la parte donde vamos a generar nuestro código.
En el main habíamos visto por ahí nuestra cabecera para el DMA, el init-dma.h. Aquí podemos abrir el documento y vamos a revisarlo. En este caso tendríamos los headers ya acostumbrados o las bibliotecas, en este caso discovery.h, el LCD también, y habrá como novedad el DMA. Noten en este caso que no estamos usando el DMA de los drivers de la tarjeta, sino el DMA de los drivers del microcontrolador, ¿sí? Recuerden que en este caso, ¿cuál es la diferencia? En el STM32F429i-Discovery, todos los que dicen Discovery tienen que ver con los controladores del hardware que está conectado en la tarjeta. Y obviamente los que manifiestan F4XX son todos los que tienen que ver con el micro, con el hardware interno, ¿sí? En este caso el DMA es parte del hardware interno, así es de que es lo que estamos trabajando. Y por supuesto hacemos el prototipado de la función de inicialización del DMA. Si hubiera aquí algo más, pues ya lo agregaríamos en su momento. Con esto nos vamos al initdma.c y vamos a revisar el código, ¿sí? En la cabecera, si se dan cuenta, tenemos exactamente las mismas bibliotecas. Estas las podemos retirar y solamente utilizar el init-dma.h, ¿sí? Para que, bueno, se haga el cambio. Seguramente lo dejamos aquí mientras estábamos haciendo la configuración y, bueno, ya el archivo finalmente se quedó de esta manera. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en esta parte? Tenemos que establecer qué es lo que quiero hacer con el USA. En este ejemplo, la propuesta fue enviar una cadena de caracteres a la USA para que sea recibido por otro dispositivo y que éste pueda tomar la información y pueda visualizarla directamente en pantalla, que es parte del ejercicio que vamos a manejar. Es decir, se recibe por parte de una unidad similar a la USA, tomará cada uno de los caracteres y los estará colocando directamente en la pantalla, en este caso en la misma computadora, ¿sí? Y bueno, en este caso creamos un espacio de memoria al que le llamamos buffer, un arreglo que tiene 129 caracteres. En este caso la leyenda es Hola Mundo. Esta es una prueba con DMA. Si puedes leer esto, el DMA está trabajando. Pues qué mejor frase, ¿verdad? Si no la vemos, obviamente el DMA no está funcionando. Y bueno, aquí iniciamos con la creación de la función y establecemos primero las estructuras que se van a utilizar para la configuración de los registros. Recuerden que estas estructuras también aparecen en los .h, en este caso en el DMA.h. Es donde vamos a consultar las estructuras y ver qué funciones o qué características tendrán, ¿sí? Para poder hacer la configuración, como ya las verán un poquito aquí adelante. La primera, que es el init struct, es donde yo voy a configurar básicamente todas las características que tendrá el DMA, y la segunda solamente es una inicialización rápida de algunas características previas. Entonces estamos utilizando ambas. La siguiente instrucción a utilizar, como ya lo conocemos en la mayoría del hardware, es establecer una señal de reloj hacia el periférico que se va a poner en funcionamiento. Esto para habilitarlo y empezar a hacer la configuración. Bueno, aquí el punto que vamos a modificar a través de la estructura será el canal. ¿Cuál es el canal que yo quiero utilizar? Bueno, será el canal 4. A través de este canal es donde voy a comunicarme con el DMA. ¿Cuál es la dirección base del periférico? Bueno, yo tendría que conocer físicamente cuál es esta dirección. Por supuesto, están las tablas en las hojas de datos donde yo puedo buscarla, pero puedo hacerlo también de la siguiente forma. Simplemente hay que establecer que se trata de un tipo de datos de 32 bits en este caso, y que la dirección la voy a obtener en este caso con el ampersand, que es el puntero, ¿verdad?
hacia el registro DR, específicamente de la USAR 1. De esta manera yo tomo la dirección del hardware del cual voy a empezar a mandar información. A continuación, voy a indicarle cuál es la dirección del buffer de memoria o de la memoria de donde voy a tomar los datos. En este caso lo voy a hacer del arreglo. Al arreglo yo le llamé buffer, aquí lo tengo arriba. ¿Sí? Entonces está declarado como un buffer donde estoy almacenando caracteres sin signo, precisamente para poder almacenar el código ASCII en esta forma de cadena, donde tengo los 129 caracteres. Y bueno, para tomar la dirección, igual utilizo el apuntador, el ampersand, hacia el elemento del cual quiero obtener la dirección. Obviamente indicando que es de 32 bits, para que se pueda almacenar sin ningún problema en el registro. Entonces, ya tengo aquí el canal de donde voy a tomar la información, la dirección del USAR, específicamente del registro DR, que es donde coloco el dato para ser transmitido. Y el segundo punto tiene que ver con la dirección del buffer, de donde se va a tomar la información para enviarla al periférico. A continuación, el siguiente parámetro es establecer de dónde a dónde fluye la información. Como sabemos, queremos enviar la información del buffer, del arreglo, hacia la USAR. Entonces será de memoria a periférico. Y lo hacemos a través de esta instrucción. Es importante también como parámetro indicar de qué tamaño es el buffer. En este caso son 129 caracteres. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esta será una acción repetitiva. Así es de que una vez que toma el primer carácter, irá uno a uno tomando hasta que termina el último, el 129, y vuelve a comenzar. La siguiente característica en cuestión de configuración es indicarle si el propio periférico hará un post incremento del puntero, es decir, si incrementará la dirección donde se encuentra. Y obviamente no. En el caso del periférico solamente tenemos un registro destinatario de la información. Así es de que queremos que toda la información llegue a ese mismo lugar. Por lo tanto, inhabilitamos esa condición. Esto se utiliza, por ejemplo, en el caso de que yo quiera colocar una dirección base, que sería en este caso la del buffer, y quisiera ir recorriendo cada uno de los espacios para ir colocando información. En el caso del USAR no es así. Obviamente porque tenemos, como ya lo mencioné, un solo registro y ahí es donde queremos que se maneje la información. Así es de que no queremos que haya un post-incremento. El post-incremento debemos entenderlo, que es una vez que se realizó la primera transmisión del dato, se incrementaría la dirección del periférico, en este caso, para colocar el siguiente dato, después de haber enviado ya la información, ¿sí? En el siguiente parámetro tenemos el incremento de memoria. Aquí sí es importante porque yo tengo la referencia de la dirección del buffer y ahora lo que voy a hacer es recorrer cada uno de los espacios de este buffer, tomar el dato y llevarlo directamente al periférico. Así es de que sí, voy a permitir que haya un autoincremento en la dirección. El siguiente parámetro tiene que ver con el tamaño del dato. Yo aquí le tengo que indicar si es un byte, si es media palabra o una palabra completa. En este caso, como estoy enviando caracteres, por supuesto que tendrá que ser de un byte. En este caso le estoy indicando que es un byte para el periférico, ¿sí? Y también se lo tengo que especificar para la memoria, es decir, aquí es completa compatibilidad 1 a 1 en cuestión del dato. Le voy a indicar que el comportamiento del buffer, es decir, del arreglo que tengo arriba, será circular. Y bueno, esto ya lo había comentado previamente. Dato que se toma en cuestión de la dirección del buffer, la dirección inicial, se va recorriendo cada uno de los caracteres por el incremento que ya hicimos en la configuración, termina y vuelve a comenzar.
Quiere decir que tiene un comportamiento circular. Empieza, termina y vuelve a comenzar. Empieza, termina y vuelve a comenzar. ¿Sí? Entonces es cíclico la operación, por eso el concepto de circular. Similar a como opera el buffer circular en cuestión de algoritmo, ¿no? Solo que ahora por hardware. Bien, el nivel de prioridad que le vamos a dar al DMA, en este caso le dimos medio. En realidad es el único dispositivo que estamos utilizando, así es de que la prioridad es lo menos importante aquí. En el caso de los registros FIFO, los estamos desactivando, no los necesitamos. Vamos a hacer una comunicación directa. A continuación tendríamos lo que sería cómo vamos a manejar los registros FIFO, que en este caso, como no tenemos realmente el uso de ellos, no importa cuál es la configuración, si es media, completa o un cuarto, ¿sí? Realmente aquí esta configuración no se requiere. Sin embargo, la anotamos para que vean ustedes cómo se puede hacer esa configuración en cuestión de manejo de la estructura. En la siguiente tendremos lo que sería la configuración en modo de ráfaga, sería simple, es decir, un dato que se toma del buffer, un dato que va directamente al periférico y será uno tras otro por el comportamiento que tiene del incremento y obviamente del buffer circular. Así será de la memoria y así será el del periférico. Entonces ya están establecidos el tipo de ráfagas que tendremos aquí para ambos dispositivos. Finalmente, no nos resta otra cosa más que establecer dónde se va a vaciar toda esta información. Y aquí le estamos indicando que efectivamente será el DMA2 en el stream 7. ¿Sí? Noten, y voy a regresar el código al inicio, que ya se especificó en la parte superior que será en el canal 4. Y aquí abajo estamos especificando que efectivamente será el DMA2 en el stream 7. Así es de que esos son los puntos indicados que tienen que ver con la tabla para especificar nuevamente, valga la redundancia, que es DMA2, canal 4, stream 7. Y bueno, se vacía esto a los registros y prácticamente la inicialización del DMA quedó concluida. ¿Qué nos resta por hacer? Pues en esta parte del código, en el main, por supuesto, inicializamos el DMA después de inicializar la USA. Y lo que nos restaría en cuestión de código es utilizar estas dos líneas. Que le estamos diciendo principalmente que utilice la USART1 y que esta será la que establezca la petición de solicitud de uso del DMA, en este caso en el modo de transmisión, y simplemente se habilita. Segundo, le estaríamos indicando nuevamente que vamos a habilitar el DMA2, el stream 7, como parte del funcionamiento ya del dispositivo. Y bueno, como pueden dar cuenta, finalmente nuestro código se queda atrapado en un while, en un ciclo infinito, en donde prácticamente estaríamos solo al pendiente de la recepción de algún dato para poderlo colocar en pantalla, pero en este caso en la pantalla de la tarjeta, ¿sí? Quiere decir que una vez que habilitamos nosotros el DMA a través del microcontrolador, se estará enviando de manera alterna y simultánea la información por la transmisión. Quiere decir que nuestra USAR está activada en modo full duplex. Estaré transmitiendo y estaré recibiendo información a través de la unidad. Ustedes están observando ahorita que el LED está encendiendo, está apagando, porque si se fijan están conectados los cables. Está en la modalidad del USAR que manejamos en el ejercicio previo. Entonces ahora lo que voy a hacer a continuación será programarlo con el DMA. Y ustedes estarán viendo por ahí en pantalla, voy a hacer un acercamiento. Por ahí se alcanza a ver que se está moviendo constantemente
la pantalla está colocando un carácter rápidamente, pero no se alcanza a apreciar. Quiere decir que ya estamos haciendo la transmisión con el DMA. En este caso, el DMA está enviando la información directamente al receptor del propio usuario. Por eso lo vemos tan rápido, pero esa no es la intención. En este caso, vamos a utilizar el PIC-Kit que tenemos a un lado para poder hacer la comunicación. Primero, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir a Windows, vamos a activar el PIC-Kit. En este caso, nos vamos directamente a Tools y le decimos que vamos a usar el PIC-Kit como una UART, ¿sí? Que es una de las funcionalidades que tiene. Esto nos va a permitir entonces que tengamos esta ventanita donde puedo ver que tengo una comunicación de 9600 bits por segundo, que tengo 8 bits de datos en cuestión de la palabra que se va a manejar para la información. No hay bit de paridad y tengo un bit de parada. Prácticamente es la configuración que previamente ya teníamos. Si necesitara alguna velocidad diferente, pues tengo para escoger. ¿De acuerdo? Lo siguiente será entonces ubicar en las terminales de conexión, que tengo la terminal 4, que será en este caso que está ahí con una flechita en color verde, si la podemos ubicar. Será la terminal de recepción del PIC-Kit. Y la terminal número 5, en rojo, será la de transmisión. Entonces lo que vamos a hacer en la tarjeta va a ser prácticamente conectar los cables de manera cruzada. Entonces ahí tenemos las dos tarjetas con los cables, el verde, el rojo, y los vamos a conectar de manera cruzada con el pin 9, es el pin de transmisión de la ST, y lo vamos a conectar con el RX, que es en este caso el verde, y luego tendríamos el de transmisión del PIC-Kit que va con el RX, que sería el 10 en el PIC-Kit. Y ya estamos nuevamente por aquí en la herramienta del usuario. Lo único que tengo que hacer es conectarme para establecer la comunicación. Básicamente ahí tenemos el inicio de la transmisión por DMA y bueno, se está mandando la cadena constantemente. Ahí lo establecimos obviamente por el comportamiento circular. De la misma manera, si yo quiero enviar información hacia la tarjeta, puedo hacerlo a través de estas 4 líneas, colocando el carácter que ustedes quieran o el número, y lo mando y obviamente ya lo estaría observando en la pantalla, como sería en este caso. Ahorita se los comparto. Y bueno, en este caso ahí están viendo ustedes el número 3. Ahora nuevamente a partir de aquí de la pantalla en Windows voy a mandarle ahora otro carácter, la letra T, y ya lo estamos viendo por ahí en pantalla. Puede enviarle ahora la letra R minúscula, digamos una arroba, y ahí la tenemos nuevamente en pantalla. Entonces está el ejercicio completo de tal manera que podamos implementarlo sin mayor problema. Como pueden ver, la configuración para el caso del DMA pues no tiene mayor conflicto, ¿sí? Y básicamente con esto cerraríamos pues el ejercicio de la USAR con el DMA.